Bienvenidos al especial de fin de año de Estados Unidos al Día, programa en el que haremos un resumen de las noticias más importantes de 2024 desde nuestros estudios en Miami. Les saluda Maite Luna. Vamos con nuestros titulares. En julio, Donald Trump sufrió un primer intento de asesinato durante un evento de campaña en Pensilvania. En noviembre, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos al vencer a la candidata demócrata Kamala Harris. Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, el Partido Republicano logró asegurar el control del Senado de Estados Unidos. En diciembre, el presidente Joe Biden otorgó un indulto total e incondicional a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba cargos federales por posesión de armas y evasión fiscal. Comenzamos el programa de fin de año de Estados Unidos al Día recordando uno de los eventos más impactantes de la campaña electoral de 2024. El 13 de julio, el entonces candidato republicano Donald Trump sufrió un primer intento de asesinato durante un mitin en Pensilvania. Si bien Trump salió ileso del atentado, este incidente puso de manifiesto los riesgos que enfrentó la campaña electoral del republicano en medio de un ambiente altamente polarizado. El 13 de julio del 2024, el entonces candidato republicano Donald Trump fue blanco de un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, durante un evento de campaña. En medio de su discurso se escucharon disparos que causaron pánico y confusión entre los asistentes. Durante el caos, la multitud se agachó mientras los equipos de seguridad actuaron rápidamente para controlar la situación. No obstante, tras el tiroteo, un espectador perdió la vida y 2 personas más resultaron heridas. El agresor, identificado como Thomas Matthew Crooks, fue abatido en el lugar por la policía. Trump resultó herido cerca de su oreja derecha y fue evacuado rápidamente por agentes del servicio secreto. Horas después, su portavoz de campaña, Stephen Schunk, confirmó que Trump se encontraba fuera de peligro. Tras el tiroteo, Trump envió un mensaje en Truth Social expresando su agradecimiento a las fuerzas del orden y al servicio secreto y transmitiendo sus condolencias a las familias de la persona fallecida. Pocos días después del atentado, la directora del servicio secreto, Kimberly Chettle, renunció y advirtió que el incidente fue el mayor fracaso operativo del servicio secreto en décadas. A medida que se acercaban las elecciones del 5 de noviembre, la seguridad en los eventos de campaña se convirtió en una preocupación creciente. La violencia política amenazó con desestabilizar el proceso democrático, incluso con un segundo intento de asesinato contra Trump. Este trágico suceso resaltó los riesgos que enfrentó la campaña electoral de Donald Trump en medio de un ambiente altamente polarizado. Otro de los sucesos que marcó la campaña electoral fue la decisión de Joe Biden de retirarse de la contienda presidencial. En una carta publicada el 21 de julio, Biden afirmó que aunque su intención inicial era postularse para la reelección, decidió retirarse considerando que esta decisión favorecía a su partido, al país y a su legado personal. Con esta retirada, Biden marcó un récord como el presidente en funciones que más tardíamente abandonó una campaña electoral. El 21 de julio de 2024, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su decisión de retirarse de la contienda presidencial para las elecciones de noviembre, convirtiéndose en el tercer mandatario en la historia del país en hacerlo. Esta decisión sigue los precedentes de 2 presidentes demócratas, quienes, enfrentando caídas en las encuestas, también abandonaron sus campañas, aunque en ambos casos sus partidos perdieron frente a los republicanos en las elecciones subsiguientes. En una carta dirigida al público, Biden expresó que, aunque inicialmente planeaba buscar la reelección, consideró que su retiro es lo mejor para su partido, el país y su legado personal. Además, propuso a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora y quien posteriormente sería la candidata presidencial del Partido Demócrata. La decisión de Biden, de 81 años, fue influenciada por críticas sobre su capacidad para liderar, especialmente tras un desempeño cuestionable en un debate televisado con Trump a finales de junio. Su actuación generó especulaciones sobre su estado de salud y su habilidad para enfrentar a su rival republicano. Las dudas sobre su candidatura también se intensificaron dentro del Partido Demócrata, donde figuras clave pidieron considerar su reelección.
Según reportes del Washington Post, el expresidente Barack Obama fue uno de los principales actores que lo alentaron a tomar esta decisión, destacando la necesidad de fortalecer la estrategia electoral del partido. Con esta retirada, Biden marcó un récord como el presidente en funciones que más tardíamente ha abandonado una campaña electoral. Con sus predecesores Harry Truman y Lyndon B. Johnson, tomaron decisiones similares tras experimentar caídas significativas en su popularidad, motivadas por las guerras de Corea y Vietnam respectivamente. La decisión de Robert F. Kennedy Jr. de suspender su candidatura para unirse a la campaña de Donald Trump fue uno de los hechos más significativos de agosto. Durante una rueda de prensa celebrada en Phoenix, Arizona, el político que perteneció al Partido Demócrata hasta 2023 anunció su respaldo al candidato republicano. Kennedy, de 70 años, había comenzado su camino hacia la presidencia en el 2023, intentando competir por la nominación demócrata contra Joe Biden, pero decidió seguir la ruta independiente. Este esfuerzo se vio interrumpido por varias batallas legales, muchas de las cuales fueron iniciadas por seguidores demócratas de Biden. Tras distanciarse del Partido Demócrata debido a su giro hacia la izquierda radical, decidió respaldar a Trump, marcando en aquel entonces un cambio importante en la dinámica electoral. En aquel entonces, Trump agradeció públicamente el respaldo de Kennedy, destacándolo como una persona respetada. Por su parte, Kennedy mencionó que Trump le ofreció un cargo en su futuro gobierno. Esta propuesta se concretó el 14 de noviembre de 2024, cuando Trump designó a Kennedy como su próximo secretario del Departamento de Salud. El 2024 también estuvo marcado por uno de los debates presidenciales más polarizados de la historia de Estados Unidos. El 10 de septiembre, Donald Trump y Kamala Harris protagonizaron un enfrentamiento que dejó al descubierto el vacío de propuestas en la campaña de Kamala Harris e influyó en el rumbo de las elecciones del 5 de noviembre. El debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, celebrado el 10 de septiembre del 2024, reveló marcadas diferencias en sus enfoques políticos. Trump había presentado propuestas claras y una visión definida para restaurar la estabilidad en Estados Unidos, mientras que Harris prefirió no responder a preguntas cruciales, dando respuestas vagas y poco satisfactorias ante los problemas actuales del país. Trump aprovechó el debate para criticar la administración Biden-Harris, especialmente por la inflación y el aumento considerable del costo de vida, comparando la situación actual con la estabilidad económica que asegura haber dejado al finalizar su mandato. El expresidente enfatizó que durante su presidencia la inflación se mantuvo en un 1.4%, mientras que bajo la administración de Harris y Biden ha superado el 9%. Según Trump, esto ha perjudicado a la clase media y trabajadora, que se ha visto obligada a asumir más de un empleo para hacer frente a la situación económica. La seguridad fronteriza también fue un tema conflictivo en aquel debate. Trump criticó fuertemente la gestión de Harris en relación con la crisis migratoria, señalando el aumento de inmigrantes ilegales, incluidos criminales, lo que, según él, ha incrementado la inseguridad. Harris, en lugar de presentar un plan concreto, atacó las políticas migratorias de Trump sin ofrecer soluciones efectivas. Finalmente, Trump mantuvo un enfoque centrado en propuestas, mientras que Harris recurrió a ataques hacia su oponente y evitó abordar los problemas subyacentes. Este debate tuvo un impacto en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, ya que las ideas claras de Trump lo posicionaron como el ganador de los comicios y, por consiguiente, el próximo presidente de Estados Unidos. Les invito a que nos vayamos a una breve pausa, pero regresamos en minutos con este programa de fin de año de Estados Unidos al Día. Regresamos con el resumen de fin de año de Estados Unidos al Día, recordando el segundo intento de asesinato contra Donald Trump, ocurrido el 15 de septiembre, 5 días después del primer debate presidencial. El hecho, acontecido en West Palm Beach, Florida, fue perpetrado por Ryan Wesley Routh, quien intentó disparar al expresidente con un rifle. Tras el ataque, Trump confirmó estar seguro
y bien, reafirmando su intención de continuar su campaña. Este atentado, el segundo en solo 3 meses, incrementó las preocupaciones por la seguridad del presidente y los peligros de un discurso polarizado de los demócratas. El 15 de septiembre de 2024, 5 días después del primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, el candidato republicano sobrevivió a un segundo intento de asesinato en West Palm Beach, Florida. El sospechoso, identificado como Ryan Wesley Roth, intentó dispararle con un rifle AK-47 desde una distancia de entre 275 y 460 metros. Los agentes del servicio secreto, al observar al atacante, respondieron abriendo fuego. Roth fue detenido después de huir del lugar y enfrenta cargos tanto a nivel estatal como federal por el intento de asesinato. Tras salir ileso, Trump utilizó las redes sociales para confirmar que estaba seguro y bien y reafirmó su determinación de continuar con su campaña presidencial. Asimismo, expresó su agradecimiento a sus seguidores por su constante respaldo. Este atentado fue el segundo que enfrenta en menos de 3 meses, tras un incidente similar en Pensilvania en julio, donde una bala le rozó la oreja. Ambos intentos de asesinato fueron investigados por el Servicio Secreto y otras autoridades federales. A medida que se aproximaban las elecciones del 5 de noviembre, la seguridad de los candidatos presidenciales, en especial hacia Trump, se volvió una preocupación cada vez mayor. La violencia política ponía en peligro el proceso democrático, especialmente tras el segundo intento de asesinato contra el expresidente. Este lamentable incidente volvió a subrayar los peligros que enfrenta la campaña electoral de Trump en un contexto de gran polarización. En este programa de fin de año de Estados Unidos al Día también recordamos la arrasadora victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Con 312 votos electorales frente a los 226 de Kamala Harris, la victoria de Trump reflejó un amplio apoyo en los diversos sectores, incluidos afroamericanos y latinos, lo que le permitió recuperar la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Trump se convierte en el primer presidente desde 1892 en cumplir 2 mandatos no consecutivos y marcó el regreso más grande en la historia política de Estados Unidos. El 5 de noviembre del 2024, Donald Trump ganó de manera contundente las elecciones presidenciales, regresando a la Casa Blanca tras una victoria que también le permitió recuperar la mayoría del Senado y proyectar un dominio en la Cámara de Representantes. Su victoria no fue solo clara en el colegio electoral, donde tuvo 312 votos frente a los 226 de Kamala Harris, sino también el voto popular, con 77 millones de votos, un 49,9%, superando los 74 millones de Harris. Este resultado representó una derrota significativa para el Partido Demócrata. Trump obtuvo el apoyo de diversas regiones y sectores en la población, lo que reflejó un descontento generalizado con la administración actual de Biden y Harris. A diferencia de la campaña divisiva de Harris, que centró su mensaje en ataques hacia Trump, el candidato republicano logró conectar con los votantes de diversos orígenes, incluyendo afroamericanos y latinos. Su apoyo en estos grupos fue notablemente mayor que en las elecciones del 2020, especialmente entre los votantes afroamericanos, donde duplicó su respaldo. La victoria de Trump fue histórica, ya que se convierte en el primer presidente desde Grover Cleveland en 1892 en cumplir 2 mandatos no consecutivos. Este logro resaltó su influencia en el electorado estadounidense y su capacidad para movilizar a votantes de diversas clases sociales y etnias. Su regreso a la presidencia marcará un cambio importante en la política estadounidense, destacando su permanencia en la escena política. Las encuestas de salida mostraron divisiones claras en el voto, con las mujeres y los votantes más educados favoreciendo a Harris, mientras que Trump obtuvo un mayor apoyo entre los hombres y los votantes sin títulos universitarios. Sin embargo, la estrategia de Trump de atraer a votantes de grupos tradicionalmente demócratas le permitió obtener un avance considerable, especialmente entre los votantes latinos, donde su apoyo creció significativamente en comparación con el 2020. Trump asumirá el cargo como el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos con 78 años, cuando inicie su segundo mandato el 20 de enero del 2025. Con una mayoría republicana en el Congreso, Trump tendrá una plataforma sólida para implementar sus políticas, lo que representa una oportunidad significativa para avanzar en la agenda del Partido Republicano.
Tras las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, el Partido Republicano logró asegurar el control del Senado de Estados Unidos, obteniendo 53 escaños, lo que refuerza su posición en la Cámara Alta. Este resultado es crucial para Donald Trump, quien necesitará el apoyo legislativo para implementar sus propuestas. En estas elecciones, el Senado, que renueva parcialmente cada 2 años, se inclinó a favor de los republicanos, superando la mayoría estrecha que los demócratas mantenían con 51 escaños, incluidos los aliados independientes. En total, 34 escaños estaban en disputa, 23 de ellos ocupados por demócratas y 11 por republicanos. Los republicanos lograron victorias importantes en estados conservadores como Virginia, donde Jim Justice reemplazará al demócrata Joe Manchin, y en Ohio, donde Bernie Moreno venció a Sherrod Brown. Los republicanos también retuvieron sus escaños en estados tradicionales como Florida, con Rick Scott, y Texas con Ted Cruz. Con el control del Senado y la posibilidad de asegurar la mayoría en la Cámara de Representantes, los republicanos buscarán consolidar su ventaja en el Congreso. Esto les permitirá facilitar la implementación de su agenda legislativa, que incluye reformas fiscales migratorias, así como el control del proceso de ratificación de los nombramientos presidenciales. Este dominio en el Senado y la posibilidad de expandir su influencia en la Cámara de Representantes reforzarán la capacidad del Partido Republicano para avanzar en sus políticas y marcar el rumbo de la legislación en los próximos años. Tras ganar las elecciones presidenciales, Donald Trump anunció en noviembre varias designaciones clave para su próximo gobierno. Entre ellas destaca la elección de Marco Rubio como secretario de Estado, un político con amplia experiencia en relaciones exteriores y conocido por su postura firme frente a China y Venezuela, además de su apoyo a una intervención sólida en Ucrania. Trump también designó a Susie Wiles como jefa de gabinete de la Casa Blanca. Wiles, quien ha jugado un papel fundamental en las campañas presidenciales de Trump, aportará estabilidad y disciplina al gobierno. Además, Mike Waltz, congresista de Florida y ex boina verde, fue nombrado asesor de seguridad nacional, con un enfoque firme en China y en las críticas a la política exterior de Joe Biden. Elon Musk y Vivek Ramaswamy fueron elegidos para dirigir el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental con el objetivo de reducir la burocracia y los gastos del gobierno. Este departamento, conocido como DOGE, trabajará en conjunto con la Oficina de la Administración y Presupuesto para implementar medidas de austeridad. Por otro lado, Pete Hegseth, veterano de guerra y presentador en Fox News, fue nominado como secretario de Defensa, destacándose su postura militar fuerte. Finalmente, Trump designó a Elise Stefanik como embajadora ante la ONU, donde buscará promover reformas en la organización, y a Ron Johnson como embajador en México, un diplomático con experiencia previa en El Salvador. Estas designaciones reflejan el enfoque conservador y estratégico de Trump para su próxima administración. Nos vamos a otra breve pausa, pero regresamos en solo minutos con mucho más de este programa especial de Estados Unidos al Día. Regresamos con el programa de fin de año de Estados Unidos al Día, recordando uno de los primeros anuncios de Donald Trump tras ganar las elecciones. El 26 de noviembre de 2024, el presidente electo anunció su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, a través de su plataforma Truth Social. Trump indicó que planea imponer un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, justificándolo por la falta de medidas efectivas para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Trump también propuso un arancel adicional del 10% a los productos chinos, con el objetivo de presionar a Beijing para que regule los químicos que contribuyen a la crisis del fentanilo. Estas acciones reflejan su prioridad de proteger a los intereses de Estados Unidos y abordar problemas de seguridad nacional.
mediante políticas comerciales más agresivas. El presidente electo ha sido crítico del TMEC, calificándolo de ineficaz para corregir desequilibrios comerciales que, según él, perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses. Sus declaraciones sugirieron que buscará incluir temas como la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico en futuras renegociaciones del tratado. Trump parece dispuesto a usar los aranceles como herramienta estratégica para obtener concesiones de sus socios comerciales. Estas medidas forman parte de un plan más amplio para fortalecer la economía y la seguridad de Estados Unidos, según lo expuesto en sus propuestas. Con estas iniciativas, Trump reafirma que su administración priorizará los intereses estadounidenses en las relaciones comerciales internacionales, destacando su enfoque en obtener ventajas económicas y de seguridad para el país. El 2024 terminó con una polémica decisión del presidente Joe Biden. El 2 de diciembre, el mandatario otorgó un indulto total e incondicional a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba cargos federales por posesión de armas y evasión fiscal. Esta decisión, que contradice sus declaraciones previas de no intervenir, generó controversia por la utilización del poder presidencial para evitar que su hijo enfrente a la justicia. Así, estas acciones acentúan el problema institucional dentro de la administración Biden-Harris y generan más dudas sobre la ética y transparencia del gobierno. El 2 de diciembre del 2024, el presidente Joe Biden otorgó un indulto total e incondicional a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba cargos federales por posesión de armas y evasión fiscal. Esta decisión contradice las declaraciones previas del mandatario, quien había asegurado que no intervendría en el caso judicial. El anuncio generó controversia y puso en duda la imparcialidad del proceso. En junio del 2024, Biden afirmó en una entrevista que respetaría los resultados del juicio de su hijo y descartó la posibilidad de un indulto. Sin embargo, justificó su decisión reciente argumentando que los cargos contra Hunter eran producto de una injusticia política. Esto marcó un giro respecto a su postura inicial, suscitando críticas y debates públicos. Hunter Biden enfrentaba penas de hasta 42 años de prisión por poseer armas mientras era adicto a las drogas y por evasión fiscal. El indulto no solo exime de estas consecuencias legales, sino que también levanta interrogantes sobre el uso del poder presidencial para beneficiar a familiares, desafiando los principios de justicia y ética. La decisión también contradice las promesas de Biden de no interferir en los asuntos del Departamento de Justicia, lo que genera preocupaciones sobre posibles conflictos éticos. Críticos perciben este acto como un intento de proteger a su hijo, comprometiendo la igualdad ante la ley y aumentando el escrutinio hacia la administración demócrata. El indulto refuerza las críticas sobre los estándares éticos de Joe Biden y su gobierno, afectando su credibilidad en materia de transparencia y justicia. Este episodio alimenta el debate sobre el uso del poder presidencial y pone en entredicho el compromiso del mandatario con la imparcialidad en la aplicación de la ley. Antes de despedirnos y para obtener más información, les invito a que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com, que puede seguirnos también en Twitch como tvl.esp, escucharnos a través de Spotify como TVL en español y seguir nuestra señal en vivo en el canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Me despido de ustedes y les agradezco su compañía en este 2024. Espero que continúen siempre en sintonía con TVL en 2025.